Bueno, que el Señor les bendiga a todos los que vean este video. ¿Verdad? Estoy compartiendo pues en un video más de la palabra del Señor, esperando pues que sea de bendición en la vida de cada uno de los que vean este video. Y quiero compartir pues la palabra del Señor en base a una pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles son los sacrificios para los cristianos hoy en día? Porque, ¿verdad? Sucede que hoy en este tiempo, pues, que estamos viviendo, muchos cristianos evangélicos le llaman sacrificio al ayuno, le llaman sacrificio también a la vigilia, pero la palabra de Dios en ninguna parte le llama sacrificio al ayuno, ni tampoco le llama sacrificio a la vigilia. Y otros grupos religiosos todavía van más allá y enseñan a las personas que caminar de rodillas unas cuantas cuadras es un sacrificio que agrada a Dios, o llevar una carga sobre sus hombros y caminar cierta cantidad también les enseñan que es un sacrificio que agrada a Dios, o algo otras cosas que ellos le llaman sacrificio. Pero en realidad ninguna de estas cosas, pues, la Biblia lo establece como un sacrificio de parte del Señor, o que son los sacrificios que agradan a Dios. En aquellos tiempos, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver a través de las Escrituras cómo Dios estableció lo que era el sacrificio de animales. Y la Biblia nos cuenta en el libro de Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21, que cuando el diluvio había cesado, dice que Noé salió del arca, hizo un altar, y dice que tomó de los animales limpios y de toda ave limpia y hizo un sacrificio, un holocausto al Señor. Y ese sacrificio llegó como un olor agradable ante la presencia del Señor. Y el Señor percibió ese olor agradable. Y el Señor dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y también la palabra del Señor nos cuenta que cuando el pueblo de Israel se había establecido ya como la nación de Israel, o como el pueblo de Dios, Dios estableció también el sistema de sacrificios de animales a través de los sacerdotes. Los sacerdotes pues hacían sacrificios de animales, como por ejemplo sacrificios de becerros, de corderos, de machos cabrillos y de palomas, y habían diferentes tipos de sacrificios que Dios había establecido y los sacerdotes los realizaban. Y estos sacrificios llegaban ante la presencia del Señor como un olor agradable ante la presencia de Dios. Y también estos sacrificios eran un tipo, un símbolo de lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo a nuestro favor. Como lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, y dice que andemos en amor, así como Cristo nos amó y se entregó en sacrificio y en ofrenda agradable a Dios y en olor agradable al Señor. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 2. ¿Verdad? Entonces todos los sacrificios que Dios ha establecido, incluyendo el sacrificio de Cristo, es algo que llega como una fragancia, hablando en un sentido figurado, como una fragancia, un olor grato que agrada al Señor. Ahora, ¿verdad? En la gracia, ¿cuáles son esos sacrificios que agradan al Señor? ¿Cuáles son esos sacrificios que la palabra de Dios establece que los cristianos debemos ofrecer delante de Dios? Como en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes eran los que ofrecían esos sacrificios a Dios. Y el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, allí dice que ahora
nosotros somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionar en esta oportunidad solamente 4 de los sacrificios que el Nuevo Testamento establece, que son los que Dios recibe como algo agradable delante de Él. ¿Verdad? Aunque hay más que se pueden mencionar dentro de la palabra del Señor, pero solamente me voy a limitar a mencionar 4 de ellos. Y el primero, ¿verdad? La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice allí, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Que nuestro cuerpo esté en santidad. Entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo totalmente a vivir en santidad para el Señor. Ese es uno de los sacrificios que agrada a Dios. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 13, también en el versículo 15, allí dice que ofrecer la alabanza al Señor es otro sacrificio que agrada al Señor. Y allí dice, ¿verdad? Que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en el versículo 16 también se menciona otro sacrificio que dice que es la ayuda a los demás, y de la ayuda mutua no los olvidéis, dice allí la palabra del Señor, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Verdad? Y el cuarto sacrificio, ¿verdad? Es lo que menciona Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Él habla de una ofrenda que le llevó un siervo de Dios llamado Epafrodito. Y allí dice que es un sacrificio también agradable a Dios. Entonces, dar ofrendas con amor al servicio de la obra del Señor, eso también es un sacrificio que agrada al Señor. Entonces, hermanos y amigos que vean este video, pues, estos son los sacrificios que el Nuevo Testamento establece. ¿Verdad? Ya no hay otras cosas como a veces la gente cree, ¿verdad? De que a veces sacrificar el cuerpo con cosas que la Biblia no enseña, creen que esos son los sacrificios que agradan a Dios, pero no. Hay que limitarnos y a lo que la palabra de Dios nos enseña, no establecer doctrinas hechas por los hombres ni opiniones personales, sino lo que dice la palabra del Señor. De allí le he dado esas 4 citas donde habla de esos 4 sacrificios que el Señor manda y establece como sacrificios que son agradables delante de Él. Y en otra oportunidad, con la ayuda del Señor, pues estaré estudiando y mencionando algunos otros sacrificios más, que son los que corresponden para la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. Pero por ahora, pues me limitaré solamente a mencionar estas 4 citas bíblicas que mencionan estos 4 sacrificios, esperando pues que sea de bendición para los que vean este video, y muchas bendiciones para todos.